Muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de los recursos financieros. Les pido una disculpa, muchachos. Normalmente esta clase la doy un poquito más tarde, pero por cuestiones de salud de mis papás, eh, no voy a poderles dar la clase a la hora de vida, ya que me encuentro un poquito ocupado con, con ellos. Pero no quiero dejar de darles la clase y les voy a dar un adelanto de lo que es la semana 4, que esta semana que vamos a empezar a trabajar a partir de lunes, para que sepan de qué se trata el tema. Nos pido una disculpa, ya nos regularizamos la semana que entra. Dios mediante, si mejora la salud de mi señor padre. Muchachos, vamos a ver los estados financieros combinados. Pero primeramente quisiera que viéramos cuáles son las clases de los estados financieros antes de empezar con el tema. Y es que según las NIF vigentes, hay varias clases de estados financieros. Y para efecto de esta clase, todos los estados financieros que debe presentar una empresa es según el grupo contable al que pertenezcan y se denominan de manera genérica como estados financieros. No obstante, con la aplicación de las normas de información financiera, las NIF que estamos viendo, que están contenidas en el Decreto Único del Reglamento del 2015, pues se deben tener en cuenta algunos conceptos en la presentación de los estados financieros con el fin de brindar pues claridad a los usuarios de la información, y esto se relaciona con el tipo de estados financieros que presenta cada empresa. De hecho, antes de la entrada en vigencia de este nuevo marco, en 1993 se estableció la clasificación de los estados financieros en estados financieros de propósito general y de propósito especial. Y dentro de los estados financieros de propósito general, se centró la atención nos vamos a centrar en la atención de esta clase. Estaban los básicos y están los consolidados también. Sin embargo, con las normas de información financiera, esta clasificación se ha complementado un poquito, por lo que según la normativa vigente, existen algunos tipos de estados financieros. Primeramente, son los estados financieros individuales, los cuales son preparados por una empresa que no tiene inversiones en asociadas o en subordinadas o en negocios conjuntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros individuales se van a hacer cuando no hay inversiones en empresas asociadas o en empresas subordinadas o en algunos negocios conjuntos. También están los estados financieros separados y eh, son los preparados cuando una empresa o una entidad sí tiene inversiones asociadas o subordinadas o algunos negocios conjuntos, y estas inversiones las podemos contabilizar en los estados financieros al costo menos el deterioro del valor. Y el valor razonable cuando existen algunos cambios en los resultados o cuando aplicamos el método de la participación. De hecho, en el caso de que alguna empresa posea inversiones en subordinadas, pues debemos tomar en cuenta que podemos contabilizarlas en los estados financieros separados utilizando el método de la participación. Entonces, vamos a acordarnos, los estados financieros separados los vamos a utilizar si hay inversiones en empresas asociadas o en subordinadas o hay algunos negocios en conjuntos, ¿sí? Y y lo vamos a hacer de manera separada.
También están los estados financieros consolidados. Y estos son cuando una empresa presenta una controladora y alguna subsidiaria, ¿sí? Esto como si se tratara solamente de una entidad contable. ¿Qué quiere decir? Que es la empresa controladora, las subsidiarias, pero lo vamos a ver como un todo, como un total, como si fuera una sola empresa. También tenemos los estados financieros combinados. Y estos son los que incluyen la información financiera de dos o más empresas que están bajo el control común de una o varias partes y ese control no es transitorio. Hay que aclarar que este tipo de estados financieros no incluye la información de la controlante. De hecho, las normas de información financiera pues no requieren la presentación de estados financieros combinados. Esto se utiliza más para fines de supervisión y eh, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública expresa que sobre este tipo de estados financieros, ¿sí? Podemos entender que los estados financieros de cometido específico de propósito general, su clasificación va a depender si ellos se colocan a dispersión de los usuarios que no tienen acceso a la información, eh, pero información de propósito general. O si se dirigen a un grupo de usuarios específicos, como por ejemplo los administradores o autoridades de la empresa, que van a requerir estos informes para efecto de supervisión. De hecho, muchachos, normalmente la superintendencia de sociedades requiere esta información para poder entender y poder entrelazar la información sobre grupos económicos cuya matriz o controlante se encuentra en el exterior y ésta no está obligada a reportar la información en este país. Y en ese sentido, pues se realiza una combinación de los estados financieros de los miembros del grupo que se están ubicando en el país, ¿sí? Siendo la entidad de mayor patrimonio la que realiza el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que si en México eh, está una empresa, muchachos, ¿sí? O varias empresas, pero la matriz está en Estados Unidos, el procedimiento, ¿sí? Lo tiene que hacer donde la empresa tiene el mayor patrimonio, ¿sí? En este caso sería en Estados Unidos. Pero si la empresa está más fuerte en México, tenemos que hacerla aquí. También tenemos los estados financieros principales, ¿sí? Estos estados financieros, muchachos, vienen siendo aquellos que son de propósito general y con los cuales, pues, pretendemos cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. De hecho, se podría indicar en el caso de que las inversiones en subsidiarias, que los estados financieros principales, pues son los consolidados preparados por la empresa matriz. Y en el caso de las inversiones en asociadas, pues serían por separado. Para una empresa que no tiene inversiones en asociadas, ni en subsidiarias o en negocios conjuntos, el estado financiero individual es el mismo que el principal, igualito. Ahora, la consolidación y combinación de los estados financieros, y vamos a hablar un poquito sobre el estado financiero consolidado. Un estudio financiero consolidado, compañeros, toma los resultados financieros de las subsidiarias y los incluye en un solo estado financiero para la empresa matriz, como si la compañía matriz y las subsidiarias fueran una sola entidad.
mientras que las subsidiarias operan por separado de esta compañía matriz en un estado financiero consolidado. Va a informar sobre la empresa en todo su conjunto y la compañía matriz y las subsidiarias juntas forman la imagen financiera de la empresa. Un inversor o un potencial inversor puede mirar un estado financiero consolidado y ver que la entidad combinada es financieramente sólida. De hecho, el beneficio de un estado financiero consolidado es que muestra la riqueza económica general de la empresa matriz y sus subsidiarias juntas. Y esto permite que la empresa matriz pues muestre cuánto dinero está controlando. Por ejemplo, si la empresa matriz no aporta tanto dinero como sus filiales, pues juntas, la empresa matriz y las filiales muestran cuánto vale este conglomerado eh, de la empresa matriz. ¿Sí? Y los controladores preparan los estados financieros consolidados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y si la empresa matriz posee más del 50% de una subsidiaria, el controlador debe preparar un estado financiero consolidado en lugar de un estado financiero combinado. Ahora, los estados financieros combinados. Un estado financiero combinado, muchachos, es diferente a un estado financiero consolidado en el que trata cada subsidiaria como una entidad separada en papel, ¿sí? Así es como se maneja en la vida real. Y el estado financiero combinado informa las finanzas de las subsidiarias y la compañía matriz por separado, pero combinadas en un solo documento. Y dentro de este único documento, los estados financieros de la controladora y subsidiarias siguen siendo distintos. Para que me entiendan, muchachos, el estado financiero consolidado es un documento donde vamos a juntar todas las empresas, ¿sí? En un solo estado financiero. Y los combinados, muchachos, es un solo documento, pero las cuentas van separadas, ¿sí? Por empresas. ¿Para qué nos puede servir esto, muchachos? Bueno, dependiendo. Si tú quieres, imagínense que ustedes están trabajando en una empresa que quiere comprar una de las empresas de otra empresa. Bueno, si les enseñan los estados financieros consolidados, ustedes pueden decir, ah, ¿sabes qué? Es una empresa muy fuerte, tiene dinero, le va muy bien. Pero si tú pides los estados financieros combinados, pues vas a poder saber en sí cómo está esa empresa y no el conjunto, ¿sí? Por ejemplo, no todas las empresas del grupo Alfa aportan la misma cantidad o tienen el mismo dinero, ¿sí? Si tú dices, ah, Alfa, son muy buenas, sí, y tienen mucho dinero, sí, pero todas juntas, y hay unas que dan más que otras. Entonces, si tú pides los estados financieros combinados, van a decir, ah, ¿sabes qué? Nada más que esta está ganando menos, o este está en números rojos, ¿sí? Ahora, los estados financieros combinados son generalmente más fáciles de preparar que los estados financieros consolidados. Y el beneficio para los inversores o posibles inversores que pueden ver cómo le está yendo a cada empresa, como les dije hace unos momentos, pero también a la matriz y a sus subsidiarias, ¿sí? Y este desglose, pues no es tan evidente con un estado financiero consolidado. Y si un inversor quiere saber cómo está cada subsidiaria individual, pues es útil que el inversionista vea un estado financiero combinado en lugar de un estado consolidado. Ahora, ¿qué tipo de estado financiero podemos usar? Eh, Al decidir si se presenta un estado financiero consolidado o un estado financiero combinado, pues es una buena idea consultar con nuestro asesor financiero o contable cuál es el que esta persona nos recomienda.
Sin embargo, cuando la empresa matriz posee más del 50% de una subsidiaria, pues no va a tener otra opción más que presentar un estado financiero consolidado. Si en este caso nosotros somos los directores de una corporación matriz y el público en general conoce nuestra empresa matriz y a nuestra marca mejor que las filiales, pues hay que considerar presentar un estado financiero consolidado. Creo que después de todo, si el público no ha oído hablar de sus subsidiarias, pero puede cantar el jingle a su empresa matriz o recitar palabra por palabra comercial, pues el público inversionista no va a estar tan preocupado por las subsidiarias como las entidades separadas, ¿sí? Y el inversor solo va a necesitar saber que la empresa matriz es saludable y económicamente viable. Eh, Creo que sí es importante poder evaluar cada empresa o empresa por sus méritos propios en lugar de como parte de un todo unificado. Entonces, el estado financiero combinado, pues, pues sí va a ser mucho más adecuado. Como lo indicamos anteriormente, el estado combinado es mucho más fácil de preparar, ya que simplemente requiere un estado financiero separado para cada empresa y una declaración combinada, pues también tiene sentido en el caso que dos o más entidades estén bajo un control común, pero no existe una empresa matriz real. Y al igual que con gran parte de los informes que se realizan específicamente para un negocio, pues hay que saber qué historia vamos a querer contar. Y en este caso, evaluamos a la matriz y a las subsidiarias en su conjunto, ¿sí? Frente, para poder evaluar los componentes individuales y nos va a ayudar a determinar qué formato financiero es el mejor para presentar nuestra información. Ahora bien, muchachos, ahora que ya conocemos, ¿sí? Un poquito más eh, sobre los estados financieros, ¿qué les parece si vemos un poquito sobre estados financieros combinados, nos metemos un poquito más y lo vemos como una responsabilidad empresarial? Eh, Creo importante mencionar, muchachos, que la transparencia y la rendición de cuentas son pues esenciales para poder mantener la confianza de los inversionistas y los reguladores y otras partes interesadas. Y uno de los aspectos claves de la responsabilidad financiera, pues es la presentación de estados financieros combinados cuando una empresa controlante tiene presencia en el extranjero o está compuesta por múltiples empresas que tienen bajo control común. Y en toda esta clase, pues estamos explorando en profundidad qué son los estados financieros combinados y cuándo son obligatorios, ¿sí? Eh, Como hemos estado viendo, muchachos, los estados financieros combinados son el tipo de informe que deben presentar dos o más empresas que se encuentran bajo un control común. Y estos estados financieros informan el hecho de que la empresa comprende dos o más empresas que no están vinculadas por relación controladora subsidiaria y son de propósito especial, pues están dirigidos a usuarios determinados contractual o legalmente y deben tener una restricción en su publicación y circulación. Para elaborar los estados financieros combinados, muchachos, se encuentra por ahí en la norma de información internacional financiera 10, el estándar para las plenas. Pero además la Superintendencia de Sociedades pues ha elaborado una guía práctica que proporciona instrucciones detalladas sobre la preparación de los estados financieros. Pero ¿cuándo los debemos presentar? Bueno, los estados financieros combinados pueden presentarse bajo estas situaciones. Cuando la matriz o el controlante de un grupo económico es una persona natural o jurídicamente domiciliada en el extranjero,
o cuando la matriz o el controlante de un grupo económico es una persona natural domiciliado en el mismo país, o cuando el grupo económico está compuesto por dos o más personas naturales o jurídicas que ejercen control común sobre una misma empresa. En esas circunstancias, la Superintendencia de Sociedades impone la obligación de presentar estados financieros combinados y la empresa es responsable de la presentación, pero esta puede variar según el caso, ya sea en la sucursal, por ejemplo, en México, de la entidad extranjera o la subsidiaria mexicana con mayor patrimonio, como mencionamos hace ratito. Esto es en sí, muchachos, lo que tenemos que ver esta semana. Espero que les sirva la clase. Recuerden que la semana que entra nos vamos a conectar un ratito para, perdón, para ver dudas sobre este tema y sobre la tarea. Vamos trabajando muy bien. Cada vez las tareas se van presentando mejor. Chequen bien, muchachos, el día y la hora en que se tienen que entregar las tareas. Y por favor, chequen bien, muchachos, qué les está pidiendo cada actividad, ¿sí? Para hacerlo al pie de la letra y poder obtener los mayores puntajes. Les agradezco mucho. Feliz sábado. Dios los bendiga y hasta la próxima.